Bueno, arrancamos este bloque de Activa Mujer hablando sobre un tema muy interesante como es la descodificación bioemocional. Este tema lo estamos abordando junto a Noelia Cano, terapeuta. ¿Cómo estás, Noé? Bienvenida. Muy bien. Bueno, mucha repercusión con este tema de la descodificación bioemocional, porque a través de esta terapia o esta herramienta podemos conocernos un poco mejor y saber de dónde puede venir esa enfermedad que me está afectando, ese síntoma, esa alergia, ese problema de pareja que vuelve una y otra vez a reincidir. Entonces, a través de la descodificación bioemocional, junto a un terapeuta, obviamente, que me guíe, puedo encontrar la respuesta en un montón de aspectos de mi vida. La semana pasada, bueno, estuvimos abordando un poquito el tema y hoy quiero que nos sumerjamos en el tema del transgeneracional. Puntualmente, cuando la gente te viene a hacer una consulta, por ejemplo, no puedo tener hijos, ¿qué se analiza desde el transgeneracional? ¿O qué viene siendo el transgeneracional? Bien. Primero, antes que nada, vamos a hablar que nosotros nos relacionamos con nuestros ancestros. Y nuestros ancestros son nuestros papás, ¿no es cierto? Nuestros abuelos, bisabuelos. Tenemos teóricamente 7 generaciones para arriba, ¿sí? Donde nosotros venimos a resentir una emoción, a volver a sentir una emoción de alguien donde yo correspondo. Y esta relación se busca principalmente por las fechas de nacimiento de mías con respecto al clan familiar. Exactamente. Ajá. También se suma en esto el parecido físico. Por ejemplo, ay, sos igualita a la tía María que la hermana de la abuela. Y entonces, vos decís, ¿soy igualita en qué? Bien. Por ejemplo, si hay una memoria en una abuela donde yo coincido con fechas determinadas o un parecido físico, donde esa abuela murió dando a luz, ¿sí? Puede que yo tenga un resentir, una emoción de tener mucho miedo, ¿sí? De quedar embarazada y de dar a luz, de estar en el momento del parto. Y puede que ese miedo sea una cuestión donde me llega a faltar el aire, donde yo digo, ay, Dios mío, tengo esa cosa que no sé de dónde la he sacado, porque mi mamá a mí me tuvo con un parto normal, a mis hermanos. O que ni siquiera uno se lo plantea, puede llegar a tener esa duda, esa sensación, y esto es muy importante para empezar a indagar. Claro. Si es un bloqueo que yo estoy haciendo por alguna emoción de un antepasado o no. Exactamente. Por ejemplo, otro ejemplo, la abuela perdió al marido en la cuarentena de la mamá de esa persona, ¿sí? Y entonces hay una memoria donde hay peligro de tener un hijo porque en la cuarentena se puede morir el marido. Claro. ¿Sí? Entonces esas memorias, esos resentires están, ¿sí? Están vivos con las emociones. ¿Por qué? Porque esos resentires son emociones. Son esas emociones que no se han liberado. Son resentires de emociones de nuestro árbol, donde a mí me dicen que hay un peligro en tener un hijo, en algún sentido. Hay un programa como una defensa. Bien, es una defensa del árbol, porque el inconsciente del árbol, que acá esto es muy extenso para hablar, el inconsciente del árbol, yo tengo un inconsciente familiar, más allá de mi inconsciente personal, el inconsciente del árbol es el que me va a mí a frenar para que yo tenga un bebé, porque me está defendiendo, porque el árbol defiende mi vida. El árbol defiende lo que está vivo. En esto juega un papel muy importante el tema de no hablar las cosas, de no comunicarlas. La falta de comunicación, de muchas veces, ¿para qué voy a contar este problema? Si es mío, o lo vivo o que yo. Esto muera acá, porque fue muy feo para la familia, porque fue desgarrador para un matrimonio, y entonces yo no quiero
que nadie se entere, porque yo no quiero compartir este dolor para que no le haga más mal a nadie, tal vez. Y en ese no querer compartir, ¿sí? Creo que es Enrique Corbera que dice que lo que se calla, ¿sí?, en la tercera generación, en la segunda, en la primera va a resentir. Vuelve a aparecer. Claro, digamos. también Enrique Corbera dice, los padres comen uvas verdes y a los hijos le rechinan los dientes. Esto es el resentir ese del transgeneracional. O sea que es muy importante para estas generaciones, las que estamos viviendo en el presente. Claro. Es muy importante que cuando vivimos un conflicto, está bueno como expresarlo, contarlo, compartir ese dolor y tratar de liberar esa emoción, porque es una manera muy importante de liberarla. Liberarla, vos has dicho la No palabra. avergonzarse también, No. porque muchas personas se avergüenzan de determinada situación, por la misma vergüenza lo ocultan y esta emoción es como que queda adentro, es una mochila, es la típica mochila que cargamos todos, ¿no? Exactamente. Cuando yo entiendo, entender, ¿sí?, me da la posibilidad de liberar, porque acá hay algo muy importante. Sabemos esta palabra tan importante que se llama perdón, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo algo muy grande que a mí me ha pasado, feo, y entonces dentro mío yo no puedo perdonar al otro? Y ahí está el bloqueo, por ejemplo, ¿sí? Y entonces cuando yo tengo ese no poder perdonar, en realidad es que yo no entendí al otro. Porque si yo solamente entiendo la situación del otro, yo puedo perdonarlo, pero no por decir perdonar, porque perdonar es... Sino porque te pusiste en sus zapatos y entendiste las circunstancias en las que estaba esa persona o por qué actuó de determinada manera. Exactamente. Desde el amor. Desde el amor. Entender desde el amor. Que es mi lema. Bien. Entender desde el amor, liberar desde el amor. Acá, como dice también muchas personas que están en esto enseñándolo, tenemos dos conflictos grandes en la vida. Uno es el amor y otro es el desamor. ¿Sí? Y en el desamor ese entran todas las emociones, porque todas se basan en esa falta de amor. Pero esa falta de amor ¿hacia quién? Hacia mí. Y ahí está el problema. Una falta de amor hacia mí me va a dar miedo, me va a desvalorizar, me va a angustiar. Y entonces cuando yo puedo liberar, entender, me puedo reconocer en mí desde el amor. Y eso es, digamos, lo más bonito que pasa en esto. Bueno, Noelia, la verdad que muy, pero muy apasionante este tema. Vamos a seguir hablándolo porque, como comentaba antes, la gente, muchísima ha sido la gente que se ha comunicado inclusive con vos. Así que bueno, es un tema muy apasionante. Te invitamos la próxima semana a seguir charlando sobre este tema. Pero muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros quédense ahí que nos vamos a un pequeñísimo corte y ya regresamos.